En los pacientes con diabetes tipo 2, la inercia terapéutica es un gran desafío para lograr un manejo oportuno y seguro. Esta situación puede derivar en complicaciones graves y un peor pronóstico para los pacientes. La telemonitorización brinda una oportunidad para abordar esta problemática a partir de dispositivos de monitoreo continuo de la glucosa, posibilitando un seguimiento cercano para la toma de decisiones médicas más oportunas en estos pacientes. Hoy conversaremos con la doctora Adriana Beltrán, quien ha liderado un estudio en nuestro hospital sobre el impacto del freestyle libre sobre la inercia terapéutica en los pacientes. Mi nombre es Esteban Castrillón Martínez, médico de investigación del Hospital Alma Mater de Antioquia, y los estaré acompañando en estas charlas de Gama. Bienvenidos. La doctora Adriana Beltrán es médica internista del Hospital Alma Mater de Antioquia e investigadora principal de este estudio. Doctora, conversemos un poco sobre el estudio. ¿Qué es la inercia terapéutica y por qué es una problemática para los pacientes con diabetes tipo 2? Bueno, la inercia se refiere a cuando no iniciamos un tratamiento en una enfermedad crónica o no intensificamos el manejo porque el paciente no ha alcanzado el objetivo terapéutico. Entonces, básicamente es cuando no hacemos nada, cuando el paciente tiene criterios para iniciar o intensificar su tratamiento. Y es un problema grande en enfermedades crónicas porque la inercia afecta a la adherencia. En enfermedades crónicas se dice que más o menos la adherencia es como de 30 a 50%, o sea, es un problema muy grande. Y entonces la inercia, el no intensificar la terapia hace que esto afecte el manejo y el control glicémico de nuestros pacientes diabéticos. Ahora, doctora, cuéntanos un poco sobre qué es el freestyle libre. Bueno, el freestyle es un dispositivo de monitoreo continuo de glucosa que consta de un lector y un sensor que nos permite leer la glucosa más o menos cada minuto en el líquido intersticial. Y ese resultado se almacena más o menos cada 15 minutos y nos permite ver el monitoreo de glucosa de un paciente por 14 días. ¿Qué la motivó a investigar el impacto del telemonitoreo en pacientes pluripatológicos con diabetes tipo 2? Bueno, esa pregunta tiene varias respuestas. Uno, el interés por los pacientes diabéticos. Ese interés surge porque tengo mucha carga familiar de diabetes y porque como soy internista veo muchos pacientes diabéticos. Y la otra parte que tiene que ver con la telemonitorización es que la maestría la hice en telesalud. Entonces cada día estoy como más interesada en ese abordaje de la telemedicina en enfermedades crónicas. Y los pacientes pluripatológicos tienen muchas dificultades como para el acceso a la salud, ¿cierto? A veces tienen limitaciones en la movilidad, les queda muy difícil ir a citas presenciales. Entonces, esto además incrementa los costos, el ir a citas. Entonces, todo eso me llevó como a la gran pregunta de si, por ejemplo, la telemonitorización podía ayudar a estos pacientes diabéticos a obtener un control adecuado sin que se afectara pues como la inercia terapéutica. ¿Cuáles fueron las principales variables que midieron antes y después de la implementación del monitoreo? Bueno, entonces para el estudio del freestyle, pues primero se tomaron como unas variables en cuanto a la edad del paciente, el género, la raza, las enfermedades que sufrían los pacientes, pero en cuanto a las variables metabólicas se miró la hemoglobina glicada antes del freestyle y después del freestyle. Y se miraron también las variables del freestyle, que son la variabilidad glicémica, el tiempo en rango, el tiempo debajo del rango, el tiempo encima del rango. Y lo que se hizo fue mirar si había un cambio en la conducta del paciente, o sea, si había inercia o no. Y cuando había inercia, si esa inercia era parcial o era completa, es decir, se hacía algún cambio o se hacía el cambio que se debía hacer con nuestro paciente. Esas fueron básicamente como las variables del estudio. Y bueno, después de medir estas variables, ¿cuáles fueron los principales resultados del estudio?
Bueno, entonces en los resultados del estudio, por un lado encontramos que la inercia terapéutica se disminuye con la telemonitorización. Se encontró que pasó de un 64% a un 53%, que eso es muy bueno para alcanzar los objetivos terapéuticos. Quiere decir que con telemedicina no se aumenta la inercia y eso nos da tranquilidad. Y el otro punto es que la hemoglobina glicada disminuyó desde 8,9 hasta 8,1. Entonces, todo eso nos hace ver que con la telemonitorización es posible seguir alcanzando nuestros objetivos y ayudar a impactar a nuestros pacientes. En estas charlas con Gama les preguntamos a los investigadores sobre sus aprendizajes en sus roles como investigadores dentro de estos estudios. Entonces, quisiéramos saber cuál fue su mayor aprendizaje al abordar este tema. Cuando uno investiga, tiene muchos aprendizajes. Entonces, uno aprende desde la paciencia, porque es cada vez que tú haces un resultado, cambias el análisis, eso es 10.000 veces, redactas, vuelves a redactar. Entonces yo creo que eso como investigador es uno de los principales aprendizajes. O sea, uno tiene como que ser muy persistente, ¿cierto? Y creo que eso mismo uno debe llevarlo a la práctica con los pacientes, porque pasa mucho que con los pacientes diabéticos cuando el paciente no lleva las glucometrías, uno pues se siente como muy mal, que el paciente come mal, come postres, o sea, entonces uno siente que su labor está muy disminuida, que el paciente no le está tomando en cuenta las recomendaciones y eso es frustrante. Pero cuando uno investiga, siente que uno siempre puede dar más, entonces uno toma las cosas como con más calma y siente que siempre puede lograr más. Yo creo que ese es como el de los principales aprendizajes como investigador. Muchas gracias, doctora Adriana, por explicarnos los hallazgos de su investigación y cómo estas tecnologías transforman la calidad de vida de nuestros pacientes. No, gracias a ustedes por la invitación, al equipo de comunicaciones, al equipo de investigación del Hospital Alma Mater, a nuestro hospital que nos permite pues hacer investigación y obviamente a nuestros pacientes que son los que nos hacen crecer cada día con estas investigaciones. Sin duda, un estudio que brinda información clave para el manejo oportuno de la diabetes tipo 2. A todos, gracias por escucharnos y los esperamos en un próximo capítulo de Charlas con Gama. Hasta la próxima.